¿Alguna vez te has parado a pensar cuántas decisiones en tu vida han sido moldeadas por las opiniones de los demás? ¿Cuántas veces has dudado en seguir adelante por miedo al que dirán? ¿Qué pasaría si te dijera que gran parte de tu angustia emocional puede estar directamente relacionada con eso, con la prisión invisible de querer complacer, ser aceptado, ser validado? La verdad es incómoda pero liberadora. Cuanto más buscas la aprobación externa, más pierdes el control interno. Es como tratar de llenar un cubo que gotea. Nunca va a ser suficiente. ¿La buena noticia? Hay una salida. Y no se trata de huir de la gente o fingir que nada te afecta. Se trata de algo mucho más poderoso: despertar tu soberanía interior. En este video, aprenderás cómo los antiguos estoicos, como Marco Aurelio, Epicteto y Séneca, pueden ayudarte a construir una mente blindada y un corazón libre. Vamos a sumergirnos en un viaje de claridad mental, desapego emocional y empoderamiento personal. Y si estás dispuesto a dejar de vivir de acuerdo con las opiniones de otras personas y comenzar a vivir de acuerdo con tu verdad. Así que quédate conmigo hasta el final, porque puede cambiarlo todo. La dependencia emocional es como vivir con un control remoto invisible en manos de otros. Cuando alguien dice algo positivo, te sientes bien. Cuando te ignoran, todo se desmorona. Es un ciclo agotador de altibajos, donde tu paz depende de la próxima validación externa. ¿El problema? Las personas cambian, se distraen, tienen sus propios problemas, y si dependes de ellas para ser feliz, vivirás a la deriva para siempre. ¿Alguna vez te has encontrado esperando una respuesta en WhatsApp, como si eso definiera tu valor? Este sentimiento de angustia, de esperar al otro, dice mucho más de nuestra falta que del otro mismo. La dependencia emocional convierte las relaciones en cuerdas flojas, donde cualquier movimiento en falso se siente como una amenaza para su bienestar. Y vivir así no es libertad. Es el cautiverio. Filosóficamente, Epicteto dijo una vez: no son las cosas las que nos molestan, sino la forma en que las interpretamos. Cuando le das tus emociones a alguien, la más mínima mirada se convierte en una tormenta. El estoicismo moderno propone lo contrario: salvar el control de la propia vida. Si alguien te hace un halago, genial. De lo contrario, tampoco es gran cosa. Porque su valor no cambia con la oscilación del mundo. Entrenar esta autonomía emocional no es indiferencia, es madurez. Empieza con pequeñas pruebas. Cuando sientas una necesidad de aprobación, detente y pregúntate: ¿esto proviene de mi esencia o de mi necesidad? La meditación, el diario e incluso las prácticas de lectura estoica pueden ayudar. Recomiendo comenzar con las meditaciones de Marco Aurelio. Cada página es un recordatorio de la fuerza interior. Vivir atrapado en la necesidad de aceptación es como usar ropa que otros eligen. La verdadera liberación comienza cuando te das cuenta de que la comodidad interior vale más que cualquier suposición externa. Y si continúas por este camino, descubrirás que la verdadera paz es ser libre incluso en los sentimientos. Y eso nos lleva al siguiente punto: las cadenas invisibles. No todas las prisiones tienen rejas de hierro. Algunos se componen de expectativas, la necesidad de aprobación y el miedo al rechazo. Estas son cadenas invisibles que te atan al comportamiento de los demás, y lo que es peor, ni siquiera te das cuenta de que estás encadenado. Suena como una exageración, pero ¿cuántas veces te has censurado a ti mismo por miedo a desagradarte? ¿O ha dejado de ser auténtico para integrarse mejor? Lo cierto es que la mayoría de las personas viven condicionadas por viejas experiencias. Tal vez creciste tratando de agradar para recibir amor, o aprendiste que solo te aceptaban cuando reprimías tus deseos. Esto crea un patrón silencioso de autocancelación, donde el rechazo se convierte en un fantasma constante. Y fue entonces cuando nació el miedo a decepcionar, corrientes que limitan la libertad emocional. Estas conexiones no son visibles, pero se manifiestan en las pequeñas cosas: evitar el conflicto, depender de la respuesta de alguien para sentirse bien, no poder decir no sin culpa. La filosofía estoica enseña que reconocer estas cadenas es el primer paso para romperlas.
porque solo podemos liberarnos de lo que podemos nombrar. Cuando la conciencia se expande, el cautiverio pierde su fuerza. Un consejo práctico: empieza a escribir todos los días una situación en la que te hayas cancelado para complacer a alguien. Puede parecer pequeño, pero este ejercicio revela patrones profundos. Y con esa claridad, puedes empezar a elegir de manera diferente. Elige con la conciencia tranquila. Elige con firmeza. Y así, poco a poco, comienzas a cambiar la prisión de la aprobación por la ligereza de la autenticidad. Ser emocionalmente libre no se trata de vivir en aislamiento, se trata de vivir completo, incluso en medio de las relaciones. Y cuando comienzas a romper esas cadenas invisibles, algo dentro de ti se despierta. Es un llamado a más. Y el siguiente paso es enfrentarse a una trampa común: la ilusión del valor externo. Muchas personas creen que el valor de una persona depende de lo que ven los demás. Y ese es uno de los mayores errores emocionales de la vida. No eres más valioso porque has sido alabado, ni menos digno porque has sido criticado. Pero cuando nos acostumbramos a medir la autoestima con el amo de los demás, cualquier falta de reconocimiento se convierte en un abismo interno. Y eso nos agota. Imagínate vivir como un escaparate, siempre tratando de verse bien, siempre buscando una mirada de aprobación, un comentario positivo, un like que alivie la inseguridad. Es agotador. Porque el valor externo es volátil, inconstante y nunca realmente satisfactorio. Como dijo Séneca, la verdadera felicidad es disfrutar del presente sin depender ansiosamente del futuro. Y el futuro a menudo espera aplausos. No está mal que te guste ser reconocido. El problema es que lo necesitas para sentirte completo. Cuando la autoestima depende de factores externos, cualquier crítica destruye. Pero cuando proviene del autoconocimiento y la claridad interior, te vuelves firme. Puede balancearse por fuera, pero por dentro se mantiene firme. Y esta coherencia se construye con la práctica, no con las palabras. ¿Quieres empezar de forma práctica? Cada vez que alguien te felicita, gracias, pero pregúntate: ¿esto cambia quién soy? Y cuando te critiquen, pregunta lo mismo. Te darás cuenta de que tu esencia no se mueve con la opinión de los demás. La lectura de fragmentos de las meditaciones de Marco Aurelio puede ayudar a consolidar esta percepción. Son palabras que te llaman de vuelta al centro. No eres el espejo de los demás. Es un ser completo, que piensa, siente, elige. Y cuando esa verdad echa raíces, el deseo de validación se disuelve. A partir de ahí, nació una fuerza silenciosa, una que te acerca a la verdadera paz interior. Y eso es exactamente de lo que se trata la ataraxia, una paz interior inquebrantable. Ataraxia es una palabra antigua, pero lo que representa es más relevante que nunca: la capacidad de mantener la serenidad incluso cuando todo se está desmoronando a tu alrededor. Imagínate vivir con estabilidad emocional, sin dejarte llevar por todas las críticas, todas las malas noticias, todas las miradas retorcidas. ¿Te parece esto inalcanzable? No es el caso, es el entrenamiento. Es filosofía aplicada. Es el autocontrol en estado puro. Los estoicos llamaban a esto la fortaleza interior. La paz no proviene de la ausencia de problemas, sino de la ausencia de problemas internos. Marco Aurelio se enfrentó a guerras y traiciones en el Imperio Romano y, sin embargo, escribió sobre mantener la calma como cuidar un jardín. La ataraxia, en este contexto, es como un escudo invisible: no evita el dolor, pero evita que el dolor te destruya desde dentro. En la práctica, lograr esta serenidad requiere un filtro: distinguir entre lo que está bajo el control de uno y lo que no. La famosa dicotomía del control. No puedes controlar lo que la otra persona pensará, dirá o hará, pero puedes controlar cómo reaccionas. También es liberador. ¿Y cómo dijo Epicteto, quieres ser invencible? Así que no luches contra lo que no depende de ti. Para cultivar esta paz, trata de incluir un tiempo a solas en tu día. Ni siquiera tiene que ser algo místico. Puede ser 5 minutos temprano en la mañana, tomando café sin un teléfono celular.
O por la noche, pensando en sus reacciones sin juzgar. La paz interior se construye en estos momentos. Y un buen libro para empezar a entender esto, de una manera sencilla e impactante, es El obstáculo es el camino, de Ryan Holiday. La ataraxia no es frialdad. Es una presencia serena. Es mirar el caos y elegir no perderse. Es una especie de libertad emocional en la que el mundo puede gritar, pero por dentro reina el silencio. Y esa profunda tranquilidad comienza a emerger más claramente a medida que enfrentas el origen de tus patrones emocionales. Por lo tanto, el siguiente paso es observar patrones de condicionamiento emocional. Gran parte de lo que sentimos hoy tiene sus raíces en lo que experimentamos en ese entonces. La forma en que reaccionamos emocionalmente, ya sea que busquemos aprobación o temamos el rechazo, no surgió de la nada, sino que se moldeó, repetidamente, en la infancia. Un cumplido que se ha convertido en una adicción. Una crítica que se convirtió en trauma. Sin darnos cuenta, llevamos estos modelos como códigos secretos que definen nuestra relación con el mundo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas palabras te impactan más de lo que deberían? ¿O por qué te molesta tanto el silencio de alguien? Estas reacciones intensas a menudo están relacionadas con viejas experiencias que aún resuenan contigo. Es como si ciertas situaciones desencadenaran disparadores invisibles que ya están ahí, esperando ser activados. Y limita su libertad emocional. La buena noticia es que las tendencias se pueden identificar y cambiar. El primer paso es observarte a ti mismo con curiosidad y no con juicio. Observa cómo reaccionas cuando no te reconocen, cuando te critican o te ignoran. Pregúntate, ¿se trata realmente del presente o estoy repitiendo algo del pasado? Este tipo de cuestionamiento es poderoso. Esto deja espacio para elecciones conscientes. Prácticas como escribir un diario emocional, terapia o incluso hablar con personas de confianza sobre tus reacciones pueden acelerar este proceso. El estoicismo moderno también enseña que al identificar nuestros vicios emocionales, podemos reemplazarlos con virtudes. En lugar de los pobres, es la autosuficiencia. En lugar de esperar, es aceptación. Se trata de un trabajo de excavación interna, pero también de un trabajo de reconstrucción. Romper con los viejos patrones no significa rechazar quién eras, sino elegir en quién quieres convertirte. Es un acto de coraje emocional. Y cuando comienzas a darte cuenta de que las interpretaciones moldean tu dolor más que los hechos en sí, está listo para un nuevo tipo de libertad. El siguiente paso es entender cómo la interpretación se convierte en una prisión silenciosa. No son los hechos los que nos duelen, son las historias que contamos sobre ellos. ¿Alguna vez te has parado a pensar en ello? Dos personas pueden experimentar la misma situación y reaccionar de maneras completamente opuestas. La diferencia está en la interpretación. Y ahí está el poder o el peligro. Como dijo Epicteto, los hombres no se preocupan por las cosas, sino por la visión que tienen de ellas. Pongamos un ejemplo práctico: alguien no responde a tu mensaje. Una persona piensa debe estar ocupado. Otro ya está en un torbellino: me ignoraron, hicieron algo mal, no les caigo bien. El hecho es el mismo. El sufrimiento cambia según el significado que le atribuyas. Y a menudo, somos expertos en construir desastres emocionales en nuestras propias mentes. Lo que el estoicismo moderno nos ofrece es simple pero profundo: observa tus pensamientos antes de creer en ellos. No todos los sentimientos son un reflejo de la realidad. A veces es solo un reflejo de tu patrón mental. Cuando comienzas a cuestionar tus interpretaciones automáticas, creas un espacio sagrado entre el estímulo y la respuesta. Y en este espacio vive la libertad. Un ejercicio poderoso es detenerse y preguntarse cada vez que algo te afecta emocionalmente: ¿qué más podría significar? Esta pregunta lo cambia todo. Desmantela las trampas mentales y abre nuevas perspectivas. Y esto no es negación, es empoderamiento. Dejas de ser rehén de la emoción y te conviertes en el autor de tu propia historia. Interpretar menos, vivir más.
juzgar menos, observar más. Cuando dominas tu interpretación, no eliminas el dolor, pero evitas que te defina. Y es esta claridad emocional la que te permite dar el siguiente paso: salvar el poder personal al que puedes haber renunciado sin darte cuenta. En algún momento de tu vida, le diste el control de tus emociones a alguien. Tal vez fue para agradar, evitar conflictos o simplemente por miedo a perder. El problema es que cuando damos este poder, dejamos nuestra paz en manos de otros. Y vivir así es como conducir con el volante en las manos de otra persona, peligroso, inestable, agotador. Reclamar el poder personal no se trata de ser autoritario o egoísta. Se trata de asumir la responsabilidad de cómo te sientes, reaccionas y eliges. Es entender que no importa lo irritado que estés por la otra persona, eres tú quien decide si reaccionar con furia o serenidad. La emoción puede incluso surgir, pero la respuesta es tuya. Y esta conciencia es el comienzo de la verdadera libertad. ¿Un paso práctico? Fíjate cuando dices fulano de tal me dejó así. Reemplázalo con yo estaba así cuando escuché a fulano de tal. Parece un detalle, pero lo cambia todo. Al usar este lenguaje, te recuerdas a ti mismo que tu respuesta emocional es la tuya. Esto no quita la responsabilidad de los demás, sino que les devuelve su protagonismo. Y esta vuelta al centro es poderosa. Este fue el comienzo de la reconstrucción. Filosóficamente, es la soberanía interior. Es cuando vives de acuerdo con tus principios, y ya no como un reflejo de las actitudes de otras personas. Marco Aurelio no hablaba de ello: vivir según la propia razón, y no según los impulsos de los demás. Al hacerlo, te fortaleces a ti mismo. Crea una base sólida que no depende del clima, el estado de ánimo de los demás o los aplausos externos. Reclamar el propio poder es un acto silencioso pero transformador. Es como recoger las llaves de una casa que siempre ha sido tuya, pero en la que dejas que otras personas entren. Y una vez que esa llave vuelve a tu mano, el siguiente paso es utilizarlo para construir algo sólido, una autoestima que nazca desde dentro y que no necesite público. La verdadera estabilidad emocional comienza cuando tu valía deja de depender de la mirada de los demás y comienza a tener raíces internas. Es la autoestima. No es arrogancia, no es orgullo, es la certeza silenciosa de que eres suficiente, incluso cuando nadie está aplaudiendo. Imagina un árbol fuerte no tiembla con el viento porque sus raíces son firmes. Así es como funciona el valor que viene de adentro. Muchas personas tratan de sentirse valiosas acumulando logros, gustos o relaciones. Pero todo esto puede desaparecer. Y si tu sentido de valía está ligado a lo fugaz, tu autoestima se convierte en un castillo de arena. El estoicismo enseña que la autoestima debe provenir de la virtud, la constancia, el carácter, y no de la opinión de los demás. Séneca diría: eres lo que haces cuando nadie te mira. ¿Cómo podemos desarrollar este valor propio? Empieza por reconocer objetivamente tus cualidades. Escribe 3 cosas que respetes en casa y léelas todos los días. No es vanidad, es entrenamiento en la autopercepción. A continuación, identifica tus virtudes: coraje, resistencia, benevolencia. ¿Qué has cultivado? Estas son semillas que fortalecen tu raíz. Otro punto importante es protegerse de los entornos que erosionan su sentido de valor. Las personas que solo te critican, que nunca te reconocen, que intentan menospreciarte sutilmente, todo esto socava tu base interna. A veces, proteger la autoestima significa elegir el silencio, la distancia o incluso la soledad. Y eso está bien. Porque los que tienen raíces fuertes no necesitan aplausos para florecer. Cuando tu valor es interno, el elogio se convierte en un bono y la crítica se convierte en aprendizaje. Ya nada te define, tú te defines a ti mismo. Y aporta una enorme ligereza. A partir de ahí, una voz poderosa comienza a formarse dentro de ti. Y mereces ser escuchado. Por lo tanto, el siguiente paso es aprender a escuchar tu voz interior. En medio del ruido del mundo, opiniones,
juicios, expectativas, hay una voz que rara vez escuchamos, la nuestra. Y eso es importante. Mucho. Es esa voz interior que sabe lo que tiene sentido para ti, incluso cuando todos los demás no están de acuerdo. El problema es que, por miedo a equivocarnos o desagradar, silenciamos esta voz. Y se pierde. Se pierde en los ruidos, en los deberías, en el mientras yo. La voz interior no grita, susurra. Es esa ligera incomodidad cuando te traicionas a ti mismo. Es una paz tranquila cuando actúas con sinceridad. Pero si lo ignoras durante demasiado tiempo, se debilitará cada vez más. Y aquí es donde empieza la inseguridad crónica, la duda permanente, la sensación de estar siempre desconectado de uno mismo. No es una falta de dirección, es una falta de escucha. ¿Buscas un ejercicio sencillo y potente? Reserva 5 minutos al día, sin distracciones, y pregúntate qué es lo que realmente quiero. ¿Cómo me siento realmente? Al principio, puede parecer extraño, pero con el tiempo, esta práctica refina la conexión con su esencia. Y esta conexión es como una brújula, te guía incluso en medio de las tormentas. Filosóficamente, los estoicos entendían esto como vivir de acuerdo con la naturaleza racional, es decir, con la propia razón. Marco Aurelio escribió muchas de sus reflexiones solo para sí mismo, como una forma de organizar su propia mente. Entendió que la verdadera fuerza viene de adentro y que confiar en la propia conciencia es un acto de coraje, no de ego. Cuando comienzas a valorar tu propia voz, algo cambia. Comienzas a tomar decisiones más alineadas, a vivir más ligero y a construir una vida más auténtica. Y es precisamente esta autenticidad la que te permite hacer la transición del impulso automático a la elección consciente. Y de eso se trata el siguiente punto: reaccionar o elegir. Hay una diferencia fundamental entre reaccionar y elegir. La reacción es automática, instintiva, emocional. La elección es consciente, reflexiva, madura. Cuando reaccionas, por lo general estás controlado por emociones sin filtrar, pero cuando eliges, te pones al volante de tu propia vida, y créeme, esta diferencia lo cambia absolutamente todo. ¿Cuántas veces has dicho o hecho algo en el calor del momento y te arrepentiste después? Es la reacción, llega rápido, pero no siempre es así. Los estoicos nos enseñan a crear un espacio entre el estímulo y la respuesta, como dijo Epicteto, entre lo que sucede y cómo reaccionamos. Hay libertad, es en este espacio donde nace el autocontrol y la verdadera fuerza. En la práctica, un buen comienzo es tomar un descanso, respirar. Cuenta hasta 3 antes de responder a algo que te molestó, no es debilidad. Es estrategia, esto es lo que transforma los impulsos en decisiones. Con el tiempo, esa pausa se convierte en un hábito, y ese hábito se convierte en poder. Una mente acorazada no es una que no siente, sino una que siente. Sin embargo, claramente elige. Otra herramienta útil es el diario. Anota tus reacciones diarias, preguntándote: ¿esta respuesta fue mía o automática? Con el tiempo, comienzas a reconocer patrones, y donde hay tendencias, hay oportunidades para el cambio. Así es como entrenas el músculo de la conciencia, no con fórmulas mágicas, sino con constancia e intención. Cuando te conviertes en alguien que elige en lugar de simplemente reaccionar, tu vida deja de ser un reflejo del mundo y se convierte en una construcción propia. Y este tipo de constancia emocional solo es posible cuando tienes una comprensión clara de lo que está y lo que no está bajo tu control. Por lo tanto, el siguiente paso es crucial: diferenciar entre lo controlable y lo incontrolable. Una de las lecciones más liberadoras de la filosofía estoica es simple y directa: deja de desperdiciar energía en lo que no está bajo tu control. Suena obvio, pero la mayoría de nosotros hacemos exactamente lo contrario. Sufrimos por el comportamiento de los demás, por lo que podría haber sido, por lo que piensan los demás, y al hacerlo, descuidamos lo que realmente podemos cambiar. Nosotros mismos. Epicteto decía que solo hay 2 categorías: lo que depende de ti y lo que no. Tus acciones, pensamientos, elecciones y actitudes están en tus manos, pero el humor de los demás, el tiempo, el pasado, el juicio externo,
No, insistir en controlar lo incontrolable es como tratar de sostener el agua con las manos, y agota, frustra, paraliza. Una buena práctica es hacer listas. Cada vez que te sientas abrumado, escribe lo que te molesta. Y junto a ello, marca ¿puedo controlarlo? Si la respuesta es no, déjalo ir. Si es así, actúe. Este sencillo ejercicio te ayuda a despejar tu mente y dirigir tu energía a lo que realmente importa. Es como ajustar el enfoque de la cámara, todo es más nítido. Los estoicos no ansiaban la resignación pasiva, sino la acción sabia. Marco Aurelio tuvo que lidiar con las crisis del imperio, pero cultivó la disciplina y la presencia. Sabía que no podía cambiar todo a su alrededor, pero podía ser firme en lo que dependía de él. Esta es la base de la paz, no la ausencia de problemas, sino el discernimiento de dónde actuar y dónde dejar ir. Cuando dominas esta separación, obtienes una especie de poder silencioso. La mente se vuelve más ligera, el corazón más libre, y entonces entiendes que prestar atención a todo es darle poder al caos. Por lo tanto, el siguiente paso es esencial: aprender el arte de la selección, el arte de la indiferencia. La indiferencia, en el contexto estoico, no es desprecio, esto es sabiduría, es la capacidad de elegir lo que merece tu energía y lo que ni siquiera merece tu molestia. En un mundo hiperconectado, donde todo exige atención, saber ignorar es un superpoder. Porque no todo importa, y si tratas todo como una prioridad, te quemarás con lo que nunca debería haber estado en tu radar. Marco Aurelio practicaba este arte en silencio. En lugar de reaccionar a todas las críticas, se volvió hacia adentro. En lugar de preocuparse por los rumores de la corte, se preguntó: ¿afecta esto a mi virtud, mi razón, mi misión? Si la respuesta fue no, lo siguió. No es frialdad, es concentración. Se trata de filtrar el ruido y mantener la mente despejada. En la vida práctica, esto se puede aplicar de diferentes maneras. ¿Alguien te ha ofendido? Antes de sacudirte, pregúntate: ¿esta opinión proviene de alguien cuya vida admiraría seguir? Si no, tal vez no merezca su sufrimiento. Redes sociales, noticias tóxicas, discusiones inútiles. El silencio también se trata de cuidarse a uno mismo. La indiferencia estratégica protege tu energía. El entrenamiento de esta habilidad comienza con un nuevo tipo de conciencia, lo que permites que tu mente moldee tu estado emocional. Por lo tanto, es más efectivo proteger la atención que tratar de controlar las emociones. Si no te expones a lo que te hace desviarte del camino correcto, no tienes que esforzarte tanto para volver al centro. El arte de la indiferencia prepara el terreno para un verdadero equilibrio, un equilibrio que no se congela, pero que tampoco se balancea con el viento, y es este equilibrio el que da paso a la siguiente virtud: ser sólido como una roca pero seguir siendo humano, es decir, ser una roca, no hielo. Hay una delgada línea entre ser emocionalmente fuerte y emocionalmente cerrado. Muchas personas, cuando intentan protegerse, recurren al hielo, bloquean los sentimientos, evitan las conexiones y se vuelven inaccesibles. Pero este no es el ideal estoico. La propuesta no es endurecer hasta que se rompa, sino fortalecer hasta que se mantenga. Es como ser como una roca firme, presente, pero capaz de sentir. Ser una roca significa tener estabilidad emocional incluso en medio del caos. Es escuchar las críticas sin colapsar, pero también aceptar un cumplido sin perderse. Se trata de mantener tu corazón abierto, sin dejar que las emociones incontroladas dicten tus acciones. El verdadero equilibrio está en esto: sentir todo, pero dejarse guiar por la razón, no por impulsos. En la práctica, esto se traduce en actitudes simples: escuchar más que reaccionar. Respira antes de responder, elige estar presente, pero no absorber todo lo que te rodea. Un buen ejemplo de ello es el comportamiento de Epicteto, quien, a pesar de ser un esclavo, mantuvo su inquebrantable dignidad. No dejó que el sufrimiento lo amargara, sino que lo hiciera más sabio. Si tiendes a retirarte por miedo a lastimarte, intenta pequeños pasos de apertura con conciencia. Comparte algo con alguien en quien confíes. Permítete sentir sin identificarte completamente con la emoción. La idea no es congelarse, sino moldear sabiamente su resistencia. No tienes que ser insensible para ser fuerte. Cuando aprendes a ser roca, no hielo, tu presencia cobra peso. La gente siente su firmeza, pero también su humanidad.
te hace digno de confianza, respetable y, lo que es más importante, veraz, y con esta base sólida, te vuelves capaz de entablar relaciones aún más libremente, porque ahora estás listo para amar. Sin necesidad de hacerlo, amar sin necesidad no es indiferencia, es madurez, es cuando eliges estar con alguien no porque te falte algo, sino porque se está desbordando, amas porque quieres, no porque dependas de ello. Este tipo de amor es raro pero poderoso, nace de un alma libre, de un corazón entero, y lo mejor de todo es que no se sostiene, se expande. Cuando eres emocionalmente dependiente, el amor se convierte en apego. Exiges, cobras, te lastimas fácilmente cuando hay autosuficiencia. Emocional, el amor fluye, no hay miedo a la pérdida, porque no hay agujero que llenar, no te vuelves menos por estar solo, ni más por estar con alguien, simplemente, lo eres, y eso es suficiente. Los estoicos consideraban que el amor era algo alineado con la virtud. Amar virtuosamente es respetar al otro tal como es, sin tratar de amoldarlo a sus deseos. No se trata de utilizar a la otra persona como muleta emocional, sino como compañera de viaje. Marco Aurelio, aunque fue emperador, valoraba las relaciones sencillas, donde conviven el respeto y la libertad. En la práctica, empieza por observar: ¿estás en una relación para compartir o para llenar un vacío? ¿Amas a alguien o estás tratando de ser amado a toda costa? Esta toma de conciencia ya está transformando la dinámica. Amar sin necesidad no es frialdad, es ligereza, es saber que el amor es una elección, no una necesidad, y cuando amas libremente, también te liberas de la prisión más cruel de todas, la expectativa de que el otro te complete. A partir de ahí, la frustración comienza a perder su fuerza. Y eso nos lleva al siguiente paso crítico: comprender cómo las expectativas están causando frustración. La mayoría de las frustraciones no provienen de lo que la otra persona hizo, sino de lo que esperabas de ella. Creamos escenarios mentales: cómo debe actuar la gente, qué debe decir, cómo debe tratarnos, y cuando no es así, llega la decepción. Pero lo cierto es que nadie tiene la obligación de seguir el guión que escribiste en silencio. Epicteto advirtió: si quieres ser invencible, no entres en disputas cuyo resultado no dependa de ti. Esto es especialmente cierto para las expectativas: esperar que alguien te entienda sin que tú hables, que actúes siempre con empatía, que nunca cometas errores. Es pedirle al mundo la perfección cuando ni siquiera nosotros se la ofrecemos, y esto nos atrapa en un ciclo eterno de frustración. ¿Quieres un enfoque concreto para salir de ella? Expectativas comerciales para la observación. En lugar de esperar algo, vea lo que el otro tiene para ofrecer de forma natural. Acepta la realidad tal como es, no como te gustaría que fuera. No se trata de aceptar todo pasivamente, sino de actuar de acuerdo con lo que es, no con lo que has idealizado. Es realismo emocional. Puedes seguir relacionándote contigo mismo, cuidándote, siendo generoso, pero sin vínculos invisibles. La ligereza llega cuando dejas de exigirle al mundo que siga tus planes secretos. La vida se vuelve más sencilla, más fluida, más sincera, y es entonces cuando descubres una rara fortaleza, una que se mantiene estable. Incluso cuando los demás no están a la altura de tus expectativas, esta fuerza tiene un nombre: valor inquebrantable. Cuando dejas de esperar de los demás lo que ya has encontrado en ti mismo, la frustración pierde su lugar. Y con eso, entras en una nueva fase de soberanía emocional. Y de eso es exactamente de lo que hablaremos en el siguiente tema: valor inquebrantable. Imagina tener una base tan sólida dentro de ti que ni el mayor elogio te eleva demasiado, ni la peor crítica te menosprecia. Se trata de tener un valor inquebrantable. Es entonces cuando tu autoestima deja de ser un yoyo emocional tirado por las manos de los demás y se convierte en una roca sólida, construida por principios, elecciones y claridad interior. Marco Aurelio escribió: si estás afligido por algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a la evaluación que haces de ella, y eso está en tu poder. La lógica es la misma para el valor personal. Si te sientes disminuido por un comentario, es porque, en algún nivel, todavía estás buscando aprobación. Pero cuando sabes quién eres, las palabras de otras personas pierden su poder para redefinirte. Cultivar este valor requiere práctica.
Un ejercicio poderoso es hacer una lista de lo que te hace digno a tus propios ojos, no títulos, no logros, sino actitudes, virtudes, acciones alineadas con lo que crees. Vuelve a leer esta lista cada vez que te sientas sacudido por las críticas. Sirve como un ancla, un recordatorio de tu esencia, que no se moldea según las opiniones. Otro punto importante: no tienes que demostrar tu valía. Cuando es interno, se ve sin esfuerzo. Su postura, su tranquilidad, su coherencia hablan más alto que cualquier discurso. Y lo más interesante es que cuanto menos buscas validación, más te sale de forma natural. La gente siente cuando alguien está completo por dentro, con un valor inquebrantable. Se vive de adentro hacia afuera, no al revés, y con eso experimentas algo raro, una soberanía interior que no es perturbada por el mundo exterior, y es con esta fuerza silenciosa que damos el siguiente paso: vivir de acuerdo con nuestros propios principios. No a los ojos de la multitud. La soberanía interior es vivir en alineación con tus principios, incluso cuando el mundo entero parece moverse en la dirección opuesta. Es tener el coraje de mantener el rumbo, incluso si eres cuestionado, ignorado o juzgado. No se trata de ser rebelde, se trata de ser fiel a uno mismo. Y esta fidelidad es lo que sostiene la verdadera libertad emocional. Imagínate vivir todos los días sin necesitar la aprobación de la multitud, sin preocuparte por si tus elecciones te agradarán, sin moldearte para encajar. No se trata de cerrar los oídos al mundo, sino de aprender a filtrar. Marco Aurelio dijo: el alma está teñida con el color de sus pensamientos. Si alimentas tu mente con las verdades de los demás, terminas alejándote de tu esencia. La práctica de la soberanía interna comienza con pequeñas decisiones. Elige conscientemente, no por capricho. Actúa de acuerdo con tus valores, incluso cuando nadie te esté mirando. Di no si es necesario, incluso si decepciona a alguien. Y lo que es más importante, acepta las consecuencias con serenidad. Porque cuando vives de manera constante, incluso la incomodidad tiene un propósito. Una herramienta valiosa para fortalecer esta soberanía es establecer sus propias reglas de vida. Pequeños compromisos personales como: no voy a justificarme por ser quien soy, o no dejaré que el miedo al rechazo me impida decir lo que pienso. Repetirlos a diario crea una estructura interna que apoya tu independencia emocional. La soberanía interior es caminar con firmeza, incluso cuando la tierra tiembla. Es mantenerse entero en un mundo que siempre está tratando de fracturarte. Y, más que eso, es liberarse de algo que aprisiona a muchas personas: las opiniones de los demás. Y eso es precisamente lo que exploraremos en el siguiente tema. Las opiniones de otras personas son solo ruido. Las opiniones de otras personas pueden parecer ensordecedoras hasta que te das cuenta de que es solo ruido exterior, y como cualquier ruido, solo te afecta si le prestas atención. ¿Cuántas veces has dejado de actuar, de tomar una posición o de mostrar tu esencia por miedo a lo que puedan pensar? ¿Cuántas ideas han sido abortadas antes de nacer a causa de un juicio imaginario? Marco Aurelio escribió: pronto te olvidarás de todo, pronto todo el mundo se olvidará de ti. Esta frase no es pesimista, es liberadora. Nos recuerda que la mayoría de las opiniones son fugaces, volátiles, sin importancia en el gran esquema de la vida, y aún así, les damos un peso enorme. Permitimos que nos guíen, que nos detengan, que nos moldeen, y con eso, perdemos la oportunidad de vivir nuestra verdad. La práctica estoica nos invita a volver a lo básico, que es lo que realmente importa. ¿Quién quieres ser? Si eres leal a eso, puede haber críticas, sí, pero también habrá paz, porque la verdadera tranquilidad viene de dentro, no de la aprobación de los demás. Cuando entiendes esto, comienzas a escuchar opiniones como si fueran estaciones de radio. Algunas las escuchas, otras las dejas ir. ¿Quieres hacer ejercicio? Cada vez que te conmueva un comentario, hazte la siguiente pregunta: ¿esta persona conoce mi viaje? ¿Están experimentando los dilemas a los que me enfrento? Si no es así, tal vez tu opinión diga más sobre ella que sobre ti, y si es así, siempre depende de ti decidir qué vas a ingerir. Es un filtro emocional. Esta es la madurez aplicada. Cuando las opiniones de otras personas son solo ruido de fondo, te mueves ligeramente, actúa de forma autónoma, crea con coraje.
Y esto da paso a algo grandioso: desarrollar un estilo de vida basado en la práctica diaria de la libertad emocional. Esto es lo que veremos ahora en el siguiente paso: la práctica diaria de la libertad emocional. La libertad emocional no es un estado permanente que conquistas y ya está, es una práctica, un entrenamiento diario, así como el cuerpo necesita movimiento para mantenerse fuerte. La mente necesita estar alerta para mantenerse libre, y esa libertad comienza con las pequeñas decisiones: lo que piensas, lo que permites, cómo reaccionas ante el mundo que te rodea. No tienes que vivir como un monje para cultivar eso. La práctica puede comenzar con un simple ritual matutino: 5 minutos de silencio antes de mirar el teléfono, o un momento de reflexión por la noche: ¿cómo he reaccionado hoy? ¿Qué puedo hacer diferente mañana? Estas pausas crean espacio entre los estímulos y sus reacciones. Y es en este espacio donde reside su poder. Otra práctica valiosa es el diario estoico. No tiene por qué ser complejo. Escribe sobre un desafío emocional del día y reflexiona: ¿estaba bajo mi control? ¿Me guié por la emoción o por la razón? Esta escritura intencional te ayuda a observar patrones. Soltar lo que te agobia y reforzar lo que fortaleces es un autoconocimiento práctico, accesible y transformador. Y recuerda, la libertad emocional no significa ser inmune al dolor, sino saber cómo sobrellevarlo sin derrumbarse. Es sentirlo todo, pero no dejarse llevar por nada. Es mantenerse firme incluso cuando la vida está tratando de desequilibrarte, como un árbol que se mece con el viento, pero no pierde sus raíces. Es la fuerza silenciosa, es madurez en acción. Con esta práctica continua, te conviertes en un observador de tu propia alma. Aprende a controlar sus reacciones y a no dejarse dominar por ellas. Y aquí es precisamente donde radica la decisión más importante de todas, la que cierra este ciclo de autocontrol. La elección es siempre tuya. Al final, todo se reduce a esto: elección. Puedes elegir reaccionar o reflexionar. Puedes elegir seguir la corriente de los demás o escuchar a tu voz interior. Puedes elegir vivir encadenado a las opiniones de los demás o caminar suavemente en tu propia verdad. No es fácil, pero es sencillo, y está en tus manos. Todos los días, en cada pequeño momento, los estoicos no buscaban ser inamovibles por el orgullo, sino por la sabiduría. Han entendido que el verdadero poder no reside en controlar el mundo, sino en controlar cómo te posicionas frente a él, y esta conciencia lo transforma todo. La vida deja de ser un campo de batalla y se convierte en un campo de elecciones conscientes. Aquí tienes. Esta es la verdadera libertad. Puedes empezar ahora mismo. No tienes que esperar para convertirte en un maestro de la disciplina o la serenidad. Empieza donde estás, con lo que tienes. Identifique un patrón, desafíe una reacción, libere una expectativa, un paso a la vez, porque toda gran transformación comienza con una elección pequeña pero firme. Así que te dejo con una pregunta: ¿quién serías si dejaras de vivir para la aprobación de los demás y si realmente escucharas tu propia voz? ¿Qué diría? Hoy, si estas preguntas te preocupan, muy bien, es una señal de que algo en su interior está despertando, y este despertar es solo el comienzo de una vida más ligera, más firme, más tuya. Si este contenido te ha hablado, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí continuamos este camino juntos, con sabiduría, coraje y verdad.